Hola, ¿quieres aprender español? Esta es una muy buena manera. Leo historias de un nivel intermedio alto, alrededor del B2, B1, a veces C1. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. I remember, I'm a teacher. I teach Spanish in private lessons too, just in case. Let's start. Vamos a empezar. La estatua de sal. He aquí cómo refirió el peregrino la verdadera historia del monje Sosístrato. ¿Quién no ha pasado alguna vez por el monasterio de San Sabasa? Diga que no conoce la desolación. Imaginaos un antiquísimo edificio situado sobre el Jordán, cuyas aguas saturadas de arena amarillenta se deslizan ya casi agotadas hacia el mar muerto. Por entre bosquecillos de terebintos y manzanos de Sodoma. En toda aquella comarca no hay más que una palmera cuya copa sobrepasa los muros del monasterio. Una soledad infinita, solo turbada de tarde en tarde por el paso de algunos nómadas que trasladan sus rebaños. Un silencio colosal que parece bajar de las montañas cuya eminencia amuralla el horizonte. Cuando sopla el viento del desierto, llueve arena impalpable. Cuando el viento es del lago, todas las plantas quedan cubiertas de sal. El ocaso y la aurora se confunden en una misma tristeza. Solo aquellos que deben expiar grandes crímenes arrostran semejantes soledades. En el convento se puede oír misa y comulgar. Los monjes, que no son ya más que cinco, y todos por lo menos sexagenarios, ofrecen al peregrino una modesta colación de dátiles fritos, uvas, aguas del río y algunas veces vinos de palmera. Jamás salen del monasterio, aunque las tribus vecinas los respetan porque son buenos médicos. Cuando muera alguno, le sepultan en las cuevas que hay debajo a la orilla del río, entre las rocas. En esas cuevas anidan ahora parejas de palomas azules, amigas del convento. Antes, hace ya muchos años, habitaron en ellas los primeros anacoretas, uno de los cuales fue el monje Sosístrato, cuya historia he prometido contaros. Ayúdenme Nuestra Señora del Carmelo, y vosotros escuchad con atención una de las cuevas de San Sabas, donde acabó, perdonar. Lo que vais a oír me lo refirió palabra por palabra el hermano Porfirio, que ahora está sepultado en una de las cuevas de San Sabas, donde acabó su santa vida a los 80 años en la virtud y la penitencia. Dios le haya acogido en su gracia. Sosístrato era un monje armenio que había resuelto pasar su vida en la sociedad con varios jóvenes compañeros suyos de vida mundana, recién convertidos a la religión del crucificado. Pertenecían pues a la fuerte raza de los estilistas. Después de largo vagar por el desierto, encontraron un día las cavernas de que os he hablado y se instalaron en ellas. El agua del Jordán, los frutos de una pequeña hortaliza que cultivaban en común, bastaba para llenar sus necesidades. Pasaban los días orando, meditando. De aquellas grutas surgían columnas de plegarias que contenían con su esfuerzo la vacilante bóveda de los cielos próxima a desplomarse sobre los pecados del mundo.
el sacrificio de aquellos desterrados que ofrecían diariamente la maceración de sus carnes y la pena de sus ayunos a la justa ira de Dios para aplacarla. Evitó muchas pestes, guerras y terremotos. Esto no lo saben los impíos que ríen con la ligereza de las penitencias de los cenobitas, y sin embargo los sacrificios y oraciones de los justos son las claves del techo del universo. Al cabo de 30 años de austeridad y silencio, Sosístrato y sus compañeros habían alcanzado la santidad. El demonio, vencido, aullaba de impotencia bajo el pie de los santos monjes. Estos fueron acabando sus vidas uno tras otro, hasta que al fin Sosístrato se quedó solo. Estaba muy viejo, muy pequeñito. Se había vuelto casi transparente. Oraba arrodillado 15 horas diarias y tenía revelaciones. 2 palomas amigas traíanle cada tarde algunos granos de granada y se los daban a comer con el pico. Nada más que de eso vivía. En cambio, olía bien, como un jazminero, como un jazmín por la tarde. Cada año, el viernes doloroso, encontraba el despertar. En la cabecera de su lecho de ramas, una copa de oro llena de vino y un pan con cuyas especies comulgaba, absorbiéndose en éxtasis inefables. Jamás se le ocurrió pensar de dónde vendría aquello, pues bien sabía que el Señor Jesús puede hacerlo. Y aguardando con unción perfecta el día de su ascensión a la bienaventuranza, continuaba soportando sus años. Desde hacía más de 50 años. Ningún caminante había pasado por allí. Pero una mañana, mientras el monje rezaba con sus palomas, éstas asustadas de pronto echaron a volar, abandonándole. Un peregrino acababa de llegar a la entrada de la caverna. Sosístrato, después de saludarle con santas palabras, le invitó a reposar, indicándole un cántaro de agua fresca. El desconocido bebió con ansia como si estuviese anonadado de fatiga, y después de consumir un puñado de frutas secas que extrajo de su alforja, oró en compañía del monje. Transcurrieron 7 días. El caminante refirió su peregrinación desde Cesarea a las orillas del Mar Muerto, terminando la narración con una historia que preocupó a Sosístrato. He visto los cadáveres de las ciudades malditas, dijo una noche a su huésped. He mirado humear el mar como una hornalla y he contemplado lleno de espanto a la mujer de sal, la castigada esposa de Lot. La mujer está viva, hermano mío, y yo la he escuchado gemir y la he visto sudar al sol del mediodía. Cosa parecida cuenta Juvencus en su tratado de Sodoma, dijo en voz baja Sosístrato. Sí, conozco el paisaje, añadió el peregrino. Algo más definitivo hay en él todavía, y de ello resulta que la esposa de Lot ha seguido siendo fisiológicamente mujer. Yo he pensado que sería obra de caridad libertarla de su condena. Es la justicia de Dios, exclamó el solitario. ¿No vino Cristo a redimir también con su sacrificio los pecados del antiguo mundo? Replicó suavemente el viajero, que parecía docto en las letras sagradas. ¿Acaso el bautismo no lava igualmente el pecado contra la ley que el pecado contra el Evangelio? Después de estas palabras, ambos se entregaron al sueño. Fue aquella la última noche que pasaron juntos. Al siguiente día el desconocido partió, llevando consigo la bendición de Sosístrato, y no necesito deciros que, a pesar de sus buenas apariencias, aquel fingido peregrino
Era Satán en persona.